Bueno, pues las fiestas de San Isidro en Villamediana hemos visto cómo han sido absolutamente un éxito. Y saludamos ya a Isabel Olleta, ella es audióloga, logopeda y experta en atención temprana. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Pues muy bien, espero que tú también. Yo fenomenal, siempre que vienes estoy bien, Isabel, pues y sobre todo cuando vienes, si nos traes tan buenas noticias. Bueno. No, hay muchas cosas que contar. Tenemos esa revista sobre la mesa, esa revista de la Asociación Americana de Audiología, eso es, que ha publicado, bueno, pues una investigación, un artículo vuestro, eso es, que va a marcar, o que ha marcado ya un antes y un después. Bueno, a ver, lo realmente importante es que estamos viviendo un momento, pues bueno, realmente espectacular, diría, porque la tecnología nos está haciendo cambiar muchas formas de trabajar, sobre todo a nivel de rehabilitación. Bueno, este artículo es un artículo que está escrito en la Sociedad Americana de Audiología por Carlos Benítez, que es un compañero, que él es doctor en audiología y psicología en Estados Unidos, y bueno, y nosotros aquí en Logroño, pues como centro clínico, ¿no?, de audiología y logopedia. Entonces, lo importante de este artículo es que muchas veces se nos olvida un tema que yo creo que lo vivimos todos, ¿no?, que es el tema del ruido ambiental, que no le damos importancia, y en este artículo en concreto lo que hablamos es cómo influye en el desarrollo del lenguaje en los niños que tienen pérdida auditiva en relación al ruido, ¿no? Entonces siempre pensamos el ruido pues en el colegio, tal, pero realmente en casa no nos damos cuenta, pero hablamos muchas veces a los bebés y a los niños con ruido de fondo, la tele y demás. Entonces este artículo va sobre cómo incide en el desarrollo del lenguaje en estos niños, ¿no? Cómo que si no están oyendo correctamente las palabras, difícilmente las van a adquirir bien y demás, ¿no? Entonces eso, si lo llevamos, ¿no?, también al mundo de los normoyentes, a los bebés normoyentes, pues da una serie de consejos y una serie de pautas. En el artículo se dan unas pautas para cómo hay que hablar a los niños y en qué condiciones externas hay que hacerlo para que el lenguaje se desarrolle bien, ¿no? Pues por ejemplo, lo más adecuado a un bebé no es estar en una habitación hablando con él o jugando con él si tienes la televisión de fondo, ¿no?, o hay mucho ruido de fondo, porque necesitan un mensaje muy claro. Incluso los móviles, que hoy en día estamos completamente adictos a estos dispositivos y al final también generan mucho ruido. Y muchas veces lo hacemos muy cerca de los bebés, muy cerca de estos niños con este tipo de patología. Claro, mira, eso se entiende muy bien, por ejemplo, en los adultos. Si nosotros estamos en una conversación ruidosa, ¿no?, y de repente notamos que hay una palabra que no hemos entendido, pero por el contexto somos capaces de entender toda la conversación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en nuestro cerebro tenemos vocabulario, yo siempre pongo el mismo ejemplo que es un poco burdo, pero que se entiende muy bien. Si yo digo, el otro día comí morcilla y me fui a dices, estás ido a Burgos, ¿no? Yo no he dicho Burgos, pero tenemos esa capacidad de lo que el oído no es capaz de captar, rellenarlo, ¿no?, digamos, con este contenido, ¿no? Esto en los bebés que están adquiriendo el lenguaje, eso es imposible, porque no tienen con qué rellenar eso que no han oído bien, ¿no? En el caso de los niños con hipoacusia, pues es el triple de problema, porque encima no lo oyen bien. Y en el caso de las personas mayores ocurre lo mismo. En el momento que falla el oído, ¿no?, que es muy habitual, que en las personas vamos envejeciendo y vamos perdiendo la vista, perdemos el oído, pues en las personas mayores ocurre lo mismo. Cuando ya el oído no es bueno y dependes de ese contexto y de ese vocabulario que tú has aprendido para entender esa conversación en un ambiente de ruido, es cuando realmente pues empiezan los problemas, ¿no?, a nivel social, lo típico. Que no estás oyendo, que sí oigo, ¿no?, que tienen que prestar mucha más atención y demás. Claro, en el caso de los niños afecta directamente en este desarrollo cognitivo que es tan importante. Totalmente. Que ya tenían una barrera y si los familiares, padres, amigos, compañeros ponen otra, claro, el resultado final va a ser casi o prácticamente imposible que el niño evolucione, claro, o que entienda. Eso es lo que un poco ha cambiado, ¿no? Vale. O sea, darnos cuenta, porque es una cosa como de perogrullo, ¿no? O sea, si tú tienes un problema de audición y encima hay ruido de fondo, tú no le estás facilitando que oiga 100%, hay cosas que va a perder, ¿no? Pero claro, yo creo que hasta ahora se hacía un poco, solamente se tenía en cuenta esa señal ruido en los colegios, te digo, con aparatos de FM, que alguna vez hemos hablado, pero está claro ahora, y es un poco de lo que hablamos en el estudio, que es muy importante controlarlo también en casa.
en casa, yo qué sé, hay momentos que no se podrá controlar, un cumpleaños o tal, pero sí que hay situaciones. Y luego también hay un debate a nivel audiológico, pero no solo en España, a nivel mundial, sobre el uso de estos sistemas que se usan en el colegio para poder entender mejor en ambiente de ruido, si es bueno o en qué proporción usarlo también en el hogar. Es decir, siempre pensamos en mejorarle la entrada de audio en el colegio, que son los micrófonos remotos que dijimos que usaban los profesores, usarlos también en el hogar. Y ahí hay un debate y, bueno, y en lo que decimos en el artículo, que creemos que como todo en la vida, la proporción, ¿no?, es lo adecuado. ¿Se han puesto en contacto contigo ya familias, bueno, gente que lo haya leído y te haya agradecido? Bueno, mira, la divulgación ha sido sobre todo para profesionales, porque es una pregunta que nos hacen mucho a los profesionales, los papás. Los papás de los niños con hipoacusia nos suelen decir muchas veces, bueno, ¿y uso aparatos de FM en el hogar? Entonces, claro, hasta ahora, ¿qué veíamos? Pues dices, pues no, solamente en el colegio, ¿no? Pero ahora sabemos que en ciertas circunstancias sí que es aconsejable. Bueno, pues Isabel Olleta, nos quedamos con todas estas recomendaciones, con todos estos pautas que nos has dado y sobre todo con esta gran investigación que, como decíamos al comienzo de la entrevista, ha dado la vuelta al mundo y por supuesto tenía que estar en este plato. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y estamos de vuelta en unos minutos con mis compañeros de Random que se querían colar ya en el plató. Unos minutos y volvemos, no se vayan.